tardes, estimados estudiantes. Es un gusto volver a compartir con ustedes dentro de esta semana de clases. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y qué grato volvernos a encontrar dentro de esta asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, nosotros vamos a avanzar con el material correspondiente a la semana número 3. Ustedes ya conocen, ya habíamos revisado el sílabo de la materia y seguiremos viendo los temas que nos competen dentro de este ciclo de nivelación, ¿sí? Como ustedes ya revisaron en la plataforma de Levea, en nuestra aula virtual, tienen todo el contenido a estudiar y revisar dentro del transcurso de esta semana. Dentro de estos contenidos tenemos a la comunicación y la lingüística del texto, ¿sí? Perdón. Entonces, en este sentido, vamos a seguir desarrollando los temas correspondientes e inherentes a la materia, conforme, como ya lo habíamos manifestado, al sílabo y a la guía metodológica respectiva. Dentro de los objetivos de las clases de esta materia tenemos el demostrar que comunicación es el proceso mental en el que interactúan el emisor y el receptor para cambiar ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado. Dentro de estos elementos que acabamos de observar, nos vamos a ir analizando de manera más profunda y más puntual en el transcurso y en el desarrollo de la clase. Obviamente ustedes ya conocen que su aporte es elemental y valioso para el desarrollo de esta clase. Entonces, vamos a seguir revisando el material correspondiente y vamos a seguir avanzando de esta manera con la materia también. ¿Sí? Perfecto. Resulta importante preguntarles en ese sentido algo sumamente valioso, como ¿qué entienden ustedes por comunicación? ¿Qué entienden ustedes por comunicación? A ver, quiero escucharles. Será la forma de expresarse con otra persona, hacerse entender, capaz también puede ser, ya sea, como signos, yo qué sé, de alguna manera, pero siempre hay una manera de comunicarse con otra persona. Ya, gracias, Yanelita. Samara. Tener conocimientos para poder expresarse de una buena manera, así sea escrita, oral o mediante señas igual. Ya, correcto, gracias, Lisbeth. La comunicación es un elemento básico de la sociabilidad y el que nos permite comunicarnos con otras personas. Ya, correcto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión o su criterio acerca de lo que entienden por comunicación? ¿Alguien más? A ver, Kelly, por favor, ayúdame. Comunicación es la acción de intercambiar información entre varias personas o entre dos. Ya, gracias, Kelly. Miren, en este sentido, ustedes ya me muestran que tienen nociones de conocimiento sobre lo que a comunicación refiere, ¿no? Ustedes ya se han encargado de darme las conceptualizaciones propias dentro de lo que corresponde a la materia, ¿sí?
Resulta importante que ustedes ya tengan estos conocimientos previos. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes van a complementar los conocimientos que ya tienen con los conocimientos que van a adquirir, ¿sí? Pero siempre es importante ya tener un conocimiento previo que nos permita a nosotros complementar esta información y estos datos, ¿ok? ¿Quién me ayuda leyendo? Por favor, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Yasmin, por favor, ayúdame. La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia. Además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos, la escritura es uno de los medios de comunicación más antiguo de la humanidad. En un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que contribuyen a un sistema. Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se aprende a escribir palabras y oraciones que permiten la materialización inteligible del mensaje. Ya, gracias, Yasmin. ¿Qué les había manifestado yo desde casi prácticamente el comienzo de la materia? Yo les había dicho algo importante acerca del hombre. A ver, Andreita. Que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza sociables. Exactamente, ¿no es cierto? Perfecto, Andreita. Ahí es cuando me doy cuenta que sí me atiende. Muy bien, Andreita. Sí, ¿no es cierto? Yo ya les había manifestado que el hombre por naturaleza es un ser social. Entonces, el hombre para desarrollar su convivencia e incluso su permanencia en la tierra, desarrolló medios de comunicación que le permitió tener contacto con su entorno, ¿sí? En este sentido, el entorno viene a formar parte de las otras personas o seres que habitaban un mismo entorno, ¿sí? Un mismo ambiente. Entonces, nosotros ya conocemos de manera muy clara que el hombre es social por naturaleza. Y para, obviamente, desarrollar esa convivencia social, tuvo que crear estos medios, estas formas para comunicarse con todo lo que le rodeaban, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de la escritura. ¿Cuáles eran los primeros, prácticamente las primeras etapas de la escritura? ¿Cuáles eran las primeras etapas de la escritura? A ver. Andreita. Creo que eran los dibujos, los jeroglíficos, empezó por ahí. Ya, perfecto. Gracias, Andreita. Creo que es la única que estaba en la clase por lo que veo. Muchas gracias. Sí, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que esos jeroglíficos, de esos dibujitos que suelen encontrar incluso hasta la actualidad en cuevas, de épocas inmemoriales en las cuales el hombre estaba apenas en su mínimo nivel evolutivo, ya sigue encontrando este tipo de comunicados o de mensajes que han perdurado durante el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, por ello la escritura resulta elemental como también como un medio de comunicación, porque de hecho es el único medio que ha podido perdurar a través del tiempo, ¿no? ¿Sí? Dentro de la comunicación humana, nosotros hemos desarrollado destrezas que incluso tienen
tienen y están estructurados por sistemas de códigos. ¿Cuáles eran estos sistemas de códigos? Lo de los policías. No. No, Yanelit. Sistemas de códigos, ¿qué hablábamos ya en las otras clases también que eran sistemas de códigos? ¿Cuáles eran sistemas de códigos o de símbolos? A ver, Jonathan. Eran las letras. Exactamente, ¿no es cierto? Ya habíamos visto nosotros que el hombre dentro de su desarrollo creó estos sistemas que permitieron y que permiten, de hecho, hasta la actualidad, que nosotros podamos comunicarnos de una manera articulada, de una manera estructurada y obviamente incluso ahora ya con normas y reglas que nos permiten hacerlo de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, miren, ¿no? Ya todo esto de lo que refiere a comunicación, sin que hayamos tocado el tema de manera profunda, ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces resulta importante que ustedes vayan hilando la materia y para que puedan seguir dándose cuenta de cómo hemos avanzado y de lo que ya, el material que ya hemos ido revisando en el transcurso de la materia. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? A ver, Yesenia, muy gentil. Principios de la comunicación. En la comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende. En la comunicación en general y en el mundo profesional en particular, lo importante se considera lo que entiende el receptor y no lo que el emisor requiere decir. Cuando un receptor no comprende un mensaje o lo malinterpreta, posiblemente la causa está en la falta de claridad por parte del emisor. Para hacer más eficaz la comunicación, el emisor debe orientar el mensaje al receptor y a la respuesta que queramos obtener de él. Perfecto. Miren, aquí ya tenemos dentro de principios de la comunicación puntos que son bastante importantes. Ya nos empieza a hablar incluso de elementos que forman parte de esta comunicación, los cuales vamos a seguir revisando de una manera más profunda más adelante dentro de esta clase. ¿Sí? Miren, ya nos está hablando de un emisor y de un receptor, ¿no es cierto? Emisor, pongámoslo de ejemplo y en palabras prácticas, de emisor, la persona que emite el mensaje y receptor, la persona que lo recibe. ¿Sí? Dentro de esta comunicación en general, nosotros debemos tener en cuenta algo importante. ¿Sí? El emisor, al articular el mensaje correspondiente, necesita hacerlo de una forma estructurada, de una forma clara, de una forma precisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto elemental en lo concerniente a la comunicación. El emisor tiene que emitir un mensaje claro. ¿Por qué? Porque si no, el receptor no lo va a comprender. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo utilizo palabras demasiado complejas o oraciones mal estructuradas y se las digo a Yanel? ¿Qué va a suceder? No va a lograr entenderle. Exacto, ¿no es cierto? No me vas a entender. No me va a poder comprender. Entonces, por ello es que el emisor debe estructurar de forma correcta y adecuada la oración, el mensaje a transmitir, con la finalidad de que el receptor lo pueda interpretar de forma correcta, para que no existan confusiones, para que no existan errores. ¿Sí? De esta manera vamos a tener una comunicación completa, una comunicación eficaz, una comunicación eficiente, ¿sí? Es por ello que nosotros debemos estructurar los mensajes de forma adecuada, incluso con la finalidad de obtener la respuesta
necesaria o la respuesta que estamos esperando por parte del receptor. Porque ya nosotros dentro de las definiciones y conceptualizaciones de elementos de comunicación ya vamos a ir profundizando un poco más acerca de estos temas y ustedes también van a ir percatándose con más profundidad acerca de los mismos. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, yo, profe, ya. A ver, Andreita. Ayúdame leyendo desde el título hasta el concepto de emisor, por favor, Andreita. Ya. Elementos, tipos y niveles de comunicación. En el circuito de la comunicación intervienen varios elementos, tales como emisor, receptor, código, mensaje, canal, contexto, retroalimentación y ruido. Desarrollaremos el concepto de cada uno de ellos para su mayor comprensión. Emisor. La comunicación es un interminable circuito de interacción. El emisor, persona u organización, es el responsable de codificar el sistema, organizarlo, adecuarlo y vincularlo con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir, es decir, emitir el mensaje. La codificación del sistema de signos, o también llamada lengua natural o lengua 1, se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible, ya que tiene que viajar hasta que llegue al receptor. Gracias, Andreita. Miren, entonces ya con lo que nos ayudó leyendo Andreita ya tenemos una visión más clara, ¿no? Tenemos estos elementos que son necesarios con la finalidad de que se produzca la comunicación. Tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un código, tenemos el mensaje, tenemos el canal, tenemos el contexto, la retroalimentación y los ruidos, ¿sí? Que todos estos van a formar parte de la comunicación. Es por ello que, como ya leyó Andreita aquí, tenemos el concepto de emisor. Yo ya les había manifestado de forma muy puntual que prácticamente el emisor es la persona que emite el mensaje, ¿sí? Entonces, aquí el emisor es quien está estructurando esta oración, este sistema, obviamente utilizando, acordaránse de esto, utilizando el sistema de códigos, de símbolos, de signos que nosotros tenemos, lo va a organizar de una manera tal, lo va a estructurar, lo va a adecuar, dependiendo de la intención comunicativa que tengamos, ¿sí? Es decir, en este sentido, nosotros vamos a ser los encargados de, pongamos este ejemplo práctico. En este sentido, yo voy a ser la persona que va a tener que estructurar las palabras, las oraciones, los párrafos, la información, el mensaje a transmitir para ustedes con la finalidad de que me comprendan, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que adecuarlo de forma correcta, de forma coherente, de forma comprensible, para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Mediante lo que les había manifestado, este sistema de códigos, de signos, ¿verdad? En lo cual vamos a necesitar una lengua natural o lengua 1. ¿Qué entienden ustedes por lengua natural, lengua 1? A ver, Jonathan. Que los dos manejen el mismo idioma o el mismo tipo de código o el tipo... Ya, perfecto. Exactamente, ¿no es cierto? Que los dos manejen el mismo... Perdón. Que los dos manejen la misma lengua, ¿sí? El mismo idioma. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy árabe? Pongamos el ejemplo. Y vengo y me pongo a conversar con Yesenia en árabe.
y ella habla español. ¿Qué es lo que va a suceder? No le va a entender. No va a entender nada. No van a entender absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos manejando diversos códigos de sistemas desarrollados por el hombre para comunicarse. Es lo mismo que, yo qué sé, si una persona de China y se pone a conversar conmigo en chino, yo no le voy a comprender absolutamente nada, ¿sí? Entonces es importante que tanto el emisor como el receptor manejen una misma lengua natural, ¿sí? O lengua uno, como lo manifiesta. O por lo menos que tenga indicios de la lengua en la cual van a comunicarse tanto el emisor como el receptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacernos entender por el receptor, tenemos que comprender nuestro mensaje por el receptor, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos esta conceptualización de emisor y ustedes también se dan cuenta de ciertas características que resultan importantes en el desarrollo y en la puesta en práctica de este elemento en particular, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el receptor? A ver, Janelita, por favor. Ya, el receptor, persona u organización, emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es el encargado de la decodificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor. Existen dos clases de receptor, el activo y el pasivo. El pasivo es quien se queda en solo recibir el mensaje y el activo o perceptor es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor, realiza el proceso de decodificación y de nueva codificación para dar su respuesta, transformándose en emisor al producirse en una retroalimentación. Perfecto, gracias Janelita, ahí nomás. Miren, entonces ya sabemos obviamente por lógica igual que el receptor es la persona que recibe este mensaje, ¿sí? En esta situación en particular dentro del desarrollo de la comunicación, el receptor, en cambio, es el encargado de decodificar estos datos, ¿sí? Es decir, va a comprenderlos, va a organizarlos de igual forma y va a tener este entendimiento del mensaje que nos envía el emisor, ¿sí? Es decir, el receptor es quien va a tener que comprender y decodificar el mensaje enviado y emitido por el emisor, ¿sí? Miren, aquí ya nos da de forma puntual las clases de receptores que existen, ¿sí? Entonces, dentro de los receptores nosotros tenemos el receptor activo y el receptor pasivo, ¿sí? El pasivo es quien se queda solo con recibir el mensaje, ¿sí? Perfecto. Pongamos un ejemplo. Yo este día les digo, ¿cuándo tenemos clases con ustedes? El jueves, claro. Viernes. Viernes. Ya, Melita. Entonces ya, les digo, el día viernes van a tener que desarrollar una tarea, ¿ya? Y ustedes simplemente me escuchan, ¿sí? ¿En qué se convierten ustedes? En receptores. ¿En receptores qué? Pasivos. Exactamente, ¿no es cierto? Ya, miren, entonces, vamos a irnos por el otro ejemplo. Si yo en este sentido les pregunto y les digo, a ver, Darwin Chela, ¿quieres que te mande 10 trabajos para el viernes? Sería activo. No, estás mal.
A ver, Ah, le Yanalita, si respondo. te pregunto a ti y te digo que te mande 10 trabajos para el viernes. O sea, claro, usted me lo está diciendo solo a mí y yo me quedo con el mensaje. Sería No, receptor, tampoco. recibo. A ver, Jonathan, ¿quieres que te mande 10 trabajos para el viernes? No, no quiero tener 10 Perfecto. trabajos. Gracias, Jonathan. ¿Qué es lo que acaba de suceder aquí? ¿Sí se dan cuenta de algo? Jonathan, a pesar de haber sido el receptor, él me está devolviendo el mensaje, me está respondiendo el mensaje que yo emití. Entonces, ¿ahí en qué nos convierte? Ahí nos convierte en emisores. Dime, Andreita. Justo iba a repetir lo mismo, nos convierte en emisores de la No hay problema. Entonces, ¿ahí en qué se convierte, Jonathan? En emisor activo, en receptor activo. ¿Por qué? Porque, Jonathan, al recibir el mensaje, me está dando una contestación sobre un tema en particular. ¿Sí se dan cuenta? Si yo les digo algo y ustedes simplemente escuchan, receptores pasivos. Si yo les digo algo y ustedes me emiten una contestación, una respuesta, receptores activos. ¿Sí? Y aquí viene una cuestión importante, porque como receptores activos incluso ustedes se llegan a transformar de receptores en emisores, ¿no es cierto? Entonces vayan dándose cuenta de ello, ¿sí? Y resulta importante. Ya vamos a seguir viendo incluso más elementos. Aquí nos está mencionando la retroalimentación, que ya vamos a verlo más adelantito. ¿Quién me ayuda leyendo el sistema lengua natural o lengua? A ver, Darwin. Sistema lengua natural o lengua. Es la lengua o el idioma que se emplea para que se pueda dar o presentar la comunicación. Si los conformantes de una conversación no manejan el mismo sistema, no existirá comprensión. Es indispensable que entre los dos elementos de la comunicación, emisor-receptor, exista la misma lengua natural. Ya, perfecto. Seamos puntuales. ¿A qué se refiere esto del sistema lengua natural o lengua? A ver. A ver, Darwin, tú mismo que me estás leyendo. ¿Qué entendiste de lo que acabas de leer? Que los dos deben manejar el mismo lenguaje para poder comunicarse mejor. Ya, Andreita. Sí, que bueno, que entre las personas que se realiza la comunicación tienen que manejar el mismo lenguaje, código, para poderse entender. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Y justamente aquí esto le preguntaba a Darwin por algo importante que yo ya les había manifestado. Ustedes ya deben tener una lectura comprensiva, ¿no es cierto? Es decir, deben comprender lo que leen. Por eso le pregunté a Darwin. Gracias, Andrita, gracias, Darwin. Exactamente lo que ya habíamos hablado, que resulta importantísimo para que nosotros tengamos una comunicación completa, que tanto el emisor como el receptor tengan una misma lengua para que no existan vacíos, para que no existan temas incomprendidos o mensajes incompletos, ¿sí? Es por ello que resulta necesario que nosotros conozcamos ya estos sistemas de lenguas, prácticamente que tengamos el mismo sistema de lengua de decodificación, tanto entre el emisor y el receptor, para que el mensaje sea totalmente comprendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a tener una comunicación incompleta, una comunicación interrumpida. Es decir, nosotros no vamos a tener el conocimiento pleno del mensaje emitido. ¿Sí? Perfecto. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo el código? A ver, Yasmín.
Códigos. Los sistemas o idiomas manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que componen los sistemas de una manera adecuada para que se comprendan con el receptor. Caso contrario de comunicación sería inútil. Podemos ver que el manejo del código es imprescindible para que funcione el proceso, pues si un técnico de fútbol emplea un código para enviar un mensaje a sus jugadores, ellos a su vez deberán ser familiarizados con el sistema que usa para comprender las instrucciones. Del mismo modo en ajedrez, en la marina, entre otros ejemplos. Perfecto. ¿Qué entienden ustedes por el código? A ver. ¿Qué entienden por el código? Que ya nos dan una instrucción más o menos tipo que ya nos digan tal señales es y nosotros comprenderemos la información que nos están brindando. No te entendí. ¿Alguien más? A ver, Andreita. El código, más de considerarse por el idioma, también puede considerarse por comandos específicos, digámosle así, que utilizarían un cierto grupo de personas y que pueden entenderse entre ellos. Ya, por ahí sí vamos bien. Gracias, Andreita. Ya habíamos hablado incluso de esto dentro de lo concerniente a los niveles de lenguaje, ¿sí se acuerdan? Que nosotros teníamos incluso un nivel técnico, que era un nivel específico, profundo, especializado, sobre cierta materia o sobre cierta especialidad en particular, que obviamente las personas que se desenvuelven o que tienen conocimientos sobre estas materias los van a comprender de manera efectiva, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. Si a ustedes viene un médico y se pone a hablar en términos médicos, pero ya más complejos, yo qué sé, de cuestiones, de procedimientos en cirugías, ustedes le van a entender. No. No le van a entender, ¿no es cierto? Porque está hablando en un código, en un sistema que lo manejan los médicos. Nosotros tal vez al no tener los conocimientos profundos, médicos profundos como los que él tiene, no vamos a comprender lo que nos está manifestando, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta ello, ¿sí? A esto nos referimos con el código en particular, ¿sí? A que hay cierta información que es tratada con terminología compleja, de una forma más técnica, y que obviamente quienes tengan conocimiento en dicha área lo van a comprender, ¿sí? Vamos con el mensaje. Aquí me ayudó a leer el mensaje. A ver, Lisbeth. Mensaje. El mensaje es el contenido de la información enviada. Es un conjunto de ideas, experiencias, sentimientos, entre otras cosas que expresa el emisor, y que debe estar codificadas de una manera correcta para que el receptor lo pueda entender. Por medio de la decodificación, son las cosas que decimos o escribimos dependiendo del canal que usemos. Perfecto. Miren, aquí nosotros ya tenemos uno de los factores esenciales dentro de lo que corresponde a la comunicación, que es el mensaje, ¿sí? Nosotros dentro de este mensaje, obviamente al momento de desarrollar este mensaje debemos hacerlo de una forma correcta, tal que nos resulte imprescindible que utilizar todas las directrices, las normas, las leyes que nos permiten a nosotros enviar un mensaje correcto y adecuado para que sea comprensible, ¿sí? Entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta que siempre vamos a tener esta conexión entre el emisor y el receptor,
Y el emisor va a ser el encargado de estructurar el mensaje de forma correcta, de forma adecuada y que sea comprensible, con la finalidad de que sea entendido por el público al que va dirigido. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo el canal? A ver, Stalin. Es el espacio por donde se transmite el mensaje o información, formando una conexión entre el emisor y el receptor. Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio se llama también medio. Pueden sumarse otros ejemplos como las conversaciones por medio de la web, teléfonos y otros artículos electrónicos, como el chat, videoconferencias y llamadas por celular. Perfecto. ¿Qué entienden por canal? ¿Qué entienden por...? A ver, Samara. En el medio por el que se comunica. Ya. ¿Alguien más? El medio por donde se transmite el mensaje. Ya. Mao, ¿y quién me explica de forma más puntual esto? A ver, Yesenia. Por donde se transmite el mensaje. Ya. ¿Y por dónde se transmite el mensaje? Podemos hablarlo, por ejemplo, por como los ejemplos que da aquí en el concepto, dice que puede ser en una cena, en un auditorio, o podríamos también escribir por WhatsApp, Messenger o esas cosas. Ya, gracias, Samara. Miren, entonces en este sentido ya tenemos más claro lo que es el canal, ¿verdad? Es el medio por el cual se instaura esta conexión, tanto entre el emisor como el receptor, ¿sí? Es decir, les pongo un ejemplo. Este momento tenemos un canal, ¿sí? Que es una videoconferencia, ¿sí? Entonces aquí estamos instaurando esta comunicación tanto entre ustedes como mi persona, ¿sí? De igual manera, yo que sé, si ustedes están yo que sé, en la universidad, y se le acerca Jonathan a Samara y le pregunta, hola, ¿cómo estás? Esa conversación ya está desarrollando un canal, ¿no es cierto? Porque está permitiendo que Jonathan y Samara se comuniquen por medio de una conversación, ¿sí? Entonces este es el canal. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién me lee el contexto? A ver, Deyanira. Contexto. El contexto es toda la carga referencial, histórica, cultural, temática, que describe toda la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es un colectivo que envuelve a los interlocutores, no es un lugar, sino la situación comunicativa. Ya. Miren, aquí la cuestión es sencilla. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen aquí unas láminas en su pantalla, estamos en una videoconferencia y una persona les está hablando. ¿Cuál creen que es el contexto el contexto referencial de esta comunicación? A ver, ¿cuál sería el contexto? Que estamos en una clase, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, en este sentido, yo salgo a la calle y veo a dos personas gritándose ahí en la calle e insultándose. ¿Cuál será el contexto de la situación ahí? ¿Que se están peleando? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Es el contexto prácticamente viene a ser esta referencia mediante la cual se está desarrollando la comunicación, ¿sí? Para que se vayan dando cuenta, dependiendo de la intención y de la situación comunicativa, ¿sí?
¿Quién me ayuda leyendo la retroalimentación? A ver, vamos con Talía. Ya. Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca. La comunicación, una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. Perfecto. Talía, ¿almorzaste hoy? Sí. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que acaba de suceder ahora? Yo emití un mensaje y Talía lo comprendió, ¿sí? Talía incluso en su mente dijo, comí hoy, almorcé hoy, sí. Entonces, ¿qué hiciste? Me diste una respuesta, ¿no es cierto? Si te das cuenta cómo te convertiste de receptora, incluso de forma posterior fuiste la emisora de un mensaje que fue una contestación, una respuesta, ¿sí? Esa es la retroalimentación. Es decir, cuando el receptor comprende el mensaje y emite una respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo les hago una pregunta, este momento, acerca de la comunicación, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ponerse a pensar, ¿no es cierto? Se van a poner a analizar lo que les estoy preguntando para darme una respuesta. Entonces aquí viene la retroalimentación, que es ese análisis que ustedes van a realizar de manera interna para poder emitir una contestación coherente acerca de la misma. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí está comprendido? Perfecto. Vámonos con los ruidos. ¿Quién me ayuda leyendo los ruidos? A ver, Emily. Ruidos. Los ruidos son todas las cosas que pongan en peligro la comunicación, desde el celular sonando hasta la falta de intención comunicativa por parte de uno, de los interlocutores. Siempre que exista algún problema en la comunicación, podemos atribuirlo a los ruidos. Recordemos que no todo ruido es sonoro. Perfecto, gracias, Emily. Por favor, a practicar la lectura me estás poniendo comas donde no lo había, por favor. Eso sí, tienen que salir leyendo, pero excelente toditos de aquí. Ruidos. ¿A quién no le ha pasado que tal vez se ha ido a una discoteca, a una fiesta y conoce a una persona, ¿no? Y se pone a conversar. ¿Ustedes han podido comprender totalmente lo que le están manifestando en ese lugar? No. ¿Qué es lo que sucede? La música está muy alta. O sea, ¿Es cierto? Se escucha bonito. Ya, entonces yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que estamos hablando con alguien en uno de estos lugares y no le entendemos absolutamente nada, ni por más que estemos gritando, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el mismo sentido y por el mismo hecho de que estemos en un lugar encerrado con el volumen muy alto, no permite que tengamos una comunicación adecuada, ¿sí? Yo qué sé, tal vez ustedes también no han estado parados en alguna carretera por la que pasan camiones y buses, trailers y todo. Y están tratando de conversar con alguien y pasan los camiones, pasan los trailers y van haciendo un ruido que permite que no puedan comprenderse. Sí les va a haber pasado, me imagino. Sí, también. ¿Ya? Entonces, miren, esos son considerados ruidos que permiten que no tengamos una comunicación completa, que no tengamos una comunicación debidamente entendible, comprensible, tanto entre el emisor como en el receptor, ¿sí? Entonces, estos ruidos son los que a nosotros no nos permiten comunicarnos de forma adecuada, ¿sí?
Y muchas veces vamos a encontrarnos con estos ruidos. Ya ustedes se van dando cuenta que incluso van teniendo conocimientos un poquito más especificados, técnicos, hasta del ruido, ¿sí? Hemos llegado a revisar la conceptualización de todos estos elementos que forman parte de la comunicación y que son tan importantes y tan relevantes para que la misma se desarrolle de una manera adecuada. Entonces, muchachos, nosotros ya tenemos este conocimiento sobre lo referente a muchachos, con esto hemos revisado la información, la materia concerniente a esta clase. Como siempre ha sido un verdadero placer para mí.